Hola chicos, acá tenemos una moto Lonsin modelo LX 150. Vamos a hacer un trabajo de cambiar los discos del embrague, así que acá en el video vamos a mostrar el paso a paso detallado, cómo desarmar todo acá antes de sacar los discos, y luego vamos a hacer el trabajo que sería el cambio de los discos respectivamente. Ya, para empezar vamos a necesitar un bidón o un recipiente donde podamos echar el aceite que vamos a sacar de la moto. Así que primero, chicos, vamos a soltar esta tuerca para poder sacar el aceite. Antes de soltarla, así vamos a limpiar, sacar un poco de barro, lo que tiene, para que no nos caiga dentro del recipiente todo lo que sea barro, piedrecilla, todo lo que tenga acá la moto pegada debajo. Tenemos el aceite en nuestro recipiente, soltamos el perno que va acá, que es número 17. Mientras termina de caer el resto que queda, vamos a empezar a desarmar, a hacer los siguientes pasos. En este caso sería soltar este perno de cruz para que se vaya soltando nuestro embrague. Al parecer por ahí estaríamos, listo, y con esto ya se nos soltaría el embrague. Vamos a dejar por acá estas dos piezas. Entonces, para sacar esto, dejamos estas piezas alineadas para poder sacar la piola por ahí, y ahí ya tendríamos esto afuera. Soltado eso, ya nos quedaría bastante suelta la piola acá para sacar lo que nos queda del embrague. Vamos a soltar acá y soltamos esta pieza de ahí. La piola del embrague ya la tenemos afuera, la vamos a dejar por ahí. Ahora necesitamos sacar la pata de partida. Soltamos este perno que es de medida 13, ¿ya? Soltamos ese perno y podemos sacar la pata de encendido. Acá dejo trabado el freno hacia abajo porque necesitamos espacio para poder sacar la tapa. Ya lo solté con la chicharra, así que ahora los vamos a soltar de esta forma. Aquí les quiero mostrar algo interesante o un dato para que tengan en consideración al momento de sacar los pernos de la tapa del embrague. Ya, este perno va ahí, ese va ahí, y aquí ya hay una diferencia. Ya, este es más largo que este de acá, e incluso este que va arriba también es del mismo porte. Ya, todas las motos en esta parte traen un perno más largo. En este caso iría aquí, ya, así que con una marca voy a dejar señalado que ahí va el perno más largo. Sacamos todos los que quedan y les muestro lo que sigue.
parecer sacamos todos los pernos, no nos quedaría ninguno y nos quedaría sacar la tapa. Ya la tapa así a simple vista no sale, así que con un mazo de goma le damos unos toques y ahí se abrió. Y ahí estaría. Y sacamos nuestra tapa. Acá, como pueden ver, eso ya sería todo lo que va en el mecanismo del embrague. Ya, y ahora para llegar a esta parte y poder sacar los discos necesitamos sacar la bomba de aceite. Ya, acá soltamos estos tornillos y va a haber un perno que es bien especial, que hay que tener un dado para poder soltarlo, y una vez sacado eso ya podemos llegar a esta parte y poder desarmar. Ya nuestra corona, que se llama esta pieza donde va el disco del embrague, se ve bien, tiene un juego, pero no es de la corona se mueve hacia los lados, no tiene un juego, tiene que tener una pequeña tolerancia, esta está bien, pero sí tiene un juego esta parte donde van los discos del embrague. Eso nos indica que ya están un poco gastados. Ya, en realidad esta moto tiene poca fuerza y ya los discos están gastados, así que por eso los vamos a cambiar, y por eso también tiene ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ya, así que nos vamos a ir a esta parte y les voy a mostrar cómo lo desarmamos. Entonces, con un desarmador de cruz vamos a sacar estos 3 tornillos que son de la tapa de la bomba de aceite, para que podamos destrabar el mecanismo y podamos sacar la corona con los discos de embrague. Si no sacamos esta pieza, imposible que podamos sacar esta pieza de acá. Así que es necesario y obligatorio sacar esta pieza. Hay otra forma también de darle un poco más de vida a los discos de embrague, que es soltando esta parte, sacando los resortes y poniendo unas golillas acá al final, y eso nos daría como un espesor más a los discos de embrague para que queden haciendo fuerza y puedan funcionar. Pero eso es algo provisorio, unos par de días te puede funcionar mientras te consigues los discos y haces bien el trabajo. Es algo por un corto tiempo nomás, ¿ya? No es para que te quede funcionando para un gran tiempo y no hagas el otro trabajo. Ya salió harto aceite que le quedaba todavía, y este es el perno que tenemos que sacar y nos sale con cualquier herramienta. Ya acá tengo un dado torre, no sé si se ve ahí, un dado torre o un dado castillo, que también se conoce, que es para poder soltar ese perno que va ahí. Ya, así que este trae 2 medidas, y esta medida más ancha sería la que va ahí para soltar el perno. Ya, con esto ya tendríamos para poder sacar eso y no habría problema en sacar la pieza. Si quieren podemos dejar el video hasta acá para que no sea tan largo, y seguimos con otro video haciendo la segunda parte de cómo desmontamos todo esto y cambiamos los discos de embrague. Ya, si les gusta esta primera parte,
denle un like, dejen todos sus comentarios, que estamos para responder cada duda que tengan. Y los invito a que se queden y vean la segunda parte donde vamos a desarmar todo este mecanismo. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la continuación de este video. Dejen su like y sus comentarios, amigos.